formuló la canciller Delcy Rodríguez, acompañada por la ministra Blanca Escauto, ante la Fiscalía General de la República ayer, como para responder, como no tengo copia de la denuncia, me voy a referir al resumen o a las declaraciones recogidas por los medios a la salida de la ministra Rodríguez, después que consignó la denuncia a la que ya hice referencia. La ministra señala, por lo menos en la denuncia pública, no sé si en el documento consignado de la Fiscalía, que me hallo incurso, según ella, en violación del artículo 129 del Código Penal y en el parte único del artículo 132 de ese mismo código. Lo leo. El artículo 129 dice: el que dentro o fuera de Venezuela, sin complicidad con otra nación, atente por sí solo contra la independencia o la integridad del espacio geográfico de la República, será castigado con la pena de presidio de 20 a 26 años. Con la misma pena será castigado quien solicite, gestiones o impetre en cualquier forma la intervención de un gobierno extranjero para derrocar al gobierno venezolano. Bueno, yo creo que con la interpretación más extensiva y más fértil que pueda hacer la canciller, yo no estoy dispuesto en ninguna de los supuestos señalados en este artículo. Ni he invadido el territorio, ni me he contratado con ninguna potencia extranjera para que invada Venezuela, ni nada que está en este artículo. El siguiente es el artículo 132. Conspiración. Cualquiera que dentro o fuera del territorio nacional conspire para destruir la forma política republicana que se ha dado a la nación, será castigado con presidio de 8 a 16 años. En la misma pena incurrirá el venezolano que solicitare la intervención extranjera en los asuntos de la política interior de Venezuela o pidiera sus concursos para trastornar la paz de la República, o que ante sus funcionarios o por publicaciones hechas en la prensa extranjera incitare a la guerra civil en la República o difamare a su presidente o ultrajare al representante diplomático o a los funcionarios consulares de Venezuela por razón de sus funciones en el país donde se cometiere el hecho. Tampoco es el supuesto. Un grupo de diputados fuimos hace unos 3 meses a la Organización de Estados Americanos, organismo del cual forma parte de Venezuela, a consignar una denuncia en un escrito autorizado por la Asamblea Nacional, donde señalamos la grave alteración del orden público constitucional en Venezuela, el grave quebrantamiento al orden constitucional en Venezuela, al sistema democrático, y pedimos la activación de la Carta Democrática Interamericana, tanto de la OEA como de la Carta Democrática Interamericana. Venezuela, nuestro país, es suscriptora, ya que concurrir a un organismo del que Venezuela forma parte e invocar un instrumento suscrito por Venezuela no son en absoluto atentados ni contra la paz ni contra el sistema republicano ni nada que se le pare. Yo no sé quién estará asesorando a la señora ministra. Ella, que no entiende de estas cosas, a ojos vistas no entiende de estas cosas, debería asesorarse mejor para no equivocarse. Se ha dicho que nosotros, que yo en mi caso he vilipendiado, porque he criticado las actuaciones de la cancillera y de la Cancillería y de otros organismos del poder público donde hay mujeres, ¿no?, sea representantes del sexo femenino. Yo les quiero decir a la cancillera que tanto el artículo 149, que es el vilipendio político, como el 225, que es el ultraje corporativo, se refieren a organismos, no se refieren a personas. Señora, entienda. Si no entiende, que alguien le explique. Por ejemplo, el 149, que es el vilipendio político, dice: cualquiera que vilipendiare públicamente a la Asamblea Nacional,
al Tribunal Supremo de Justicia o al Gabinete o Consejo de Ministros, así como a algunos de los consejos legislativos, etcétera, etcétera, etcétera. Se refiere al vilipendio del organismo. Y por cierto, si algún organismo ha sido vilipendiado por el presidente y por todos los ministros, ha sido la Asamblea Nacional. ¿Qué nos han dicho ellos de la Asamblea Nacional para que no cumpla con su función? Y en el caso del ultraje corporativo, dice más o menos lo mismo: el que de palabra u obra ofendiere de alguna manera o no la reputación, decoro o dignidad de algún cuerpo judicial, etcétera, etcétera. Ninguno de los artículos invocados por estos señores se refiere a supuestos en el cual haya estado incluso yo o ninguno de los invitados a la Asamblea Nacional. Bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Ella empata esto con la tal misoginia. Con la tal misoginia. Es decir, que si el cargo lo ejerce una mujer, una persona del sexo femenino, tú no la puedes criticar porque si la criticas eres misógino. No, misógino es un gobierno que pone a pasar hambre a las mujeres venezolanas, a las madres, que las pone a hacer cola, que les niega los alimentos, que les niega las medicinas, que las reprime. Eso sí es misoginia. Y además, misoginia ejercida masivamente contra toda la población femenina de Venezuela. Por cierto, a explicarle algo que esta señora no entiende. El hecho del sexo no es causa ni eximente de responsabilidad penal, ni causa de justificación ni atenuante de su responsabilidad penal. Si un delito cualquiera lo comete un hombre o una mujer, es igualmente enjuiciable y punible. Tanto que, para aplicarle un ejemplo que parece que la ministra no se ha dado cuenta que existe, ahí está la cárcel de mujeres de Los Teques, que es el centro de reclusión penitenciaria para las mujeres que delinquen y que son enjuiciadas y sentenciadas. El delito, la infracción puede ser cometida por un hombre o una mujer. Lo cometa hombre o mujer, el hecho solo del sexo no es ni causa de justificación, ni eximente, ni atenuante de responsabilidad penal. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho? Bueno, ¿cómo no vamos a criticar la actuación cómica, vergonzante de la canciller, que ha convertido lamentablemente a nuestro país en hazmerreír universal? Y no lo digo yo, voy a citar esto. Ustedes conocen la célebre grabación del embajador de Uruguay, que corrió, se hizo viral en las redes, donde se burla de, mire, me llama Delcy, el único que le atiende soy yo, y el hombre se fue en carcajada. Segundo hecho, ahí está el hecho de Mercosur. La política errática, torpe, agresiva, ofensiva de la canciller, que es de todo menos diplomática, porque un diplomático no se dirige así a nadie en términos de las relaciones internacionales, lo trajo como consecuencia lo del Mercosur. ¿Y de qué vale esa actitud ridícula con que aquí en la Cancillería tomen posesión de facto de la presidencia de Mercosur, cuando los demás países que forman parte de Mercosur dicen que, en razón de que Venezuela ha estado moroso con el cumplimiento de sus obligaciones, en razón de que en Venezuela existe un severo déficit democrático, pues entonces, como no han cumplido con los requisitos para presidir Mercosur, no preside Mercosur. Y de hecho, no preside Mercosur. ¿Qué culpa tenemos nosotros de que la cancillera jaquetona, bocona, se vaya a la Organización de Estados Americanos y con su actitud torpe haya generado una votación que fue de 20 votos a 12 contra el gobierno de Venezuela, y allí se activó la Carta Democrática Interamericana? ¿Quién tiene la culpa de eso? Pero la política errática, torpe de la canciller. Bueno, yo no sé cuál es el problema que tiene la canciller de grave alteración de su psiquis, que no considere acto de misoginia ni de agresión, que yo le recomiende un psicoterapeuta. Y por favor que no vaya a casa de su hermano, porque a lo mejor empeora. Pero realmente, si ella cree que con estas actitudes necias, impropias, van a inhibir a la oposición venezolana para que no sigamos denunciando la conducta de delitos recurrentes en que han incurrido algunas funcionarias en algunos organismos del poder público, está perdiendo su tiempo, porque la vamos a denunciar. Si a mí me cita la fiscalía, concurriré a imponerme de la acusación pirata, temeraria, de esta señora, y la responderé más o menos en los mismos términos que lo estoy haciendo así. Ninguno de los artículos supuestamente invocados por ellos para
por ella para acusarme de misoginia, de traición a la patria, etcétera, aplica en este caso, porque yo no he incurrido en ninguno de esos supuestos. Por cierto, que lo debo aclarar una vez más, estas perturbadas y estos perturbados enfermos que están en el gobierno siguen insistiendo en confundir patria con gobierno. Ellos creen que de esa manera preservan al gobierno de cualquier crítica. Si tú criticas al gobierno como patria y gobierno son la misma cosa, según ellos, en la práctica, gracias a Dios que no lo son. Como ellos tratan de establecer esa identidad de patria y gobierno, como que si los venezolanos fuéramos tontos, si tú criticas al gobierno, estás criticando a la patria. Si tú eres opositor al gobierno, te opones a la patria. Si tú pides la aplicación de alguno de los instrumentos vigentes, suscritos por Venezuela, para que se apliquen en nuestro país, por la grave recurrencia en que se halla el gobierno respecto del régimen democrático venezolano, se dice traidor a la patria. O sea que, en definitiva, tú te tienes que quedar callado ante el narcotráfico, ante la corrupción, ante la violación sistemática de la Constitución, ante la negativa del ejercicio de los derechos por parte de los venezolanos, porque si tú te quejas de algo de eso, o denuncias algo de eso, tú eres un traidor a la patria. Bueno, están equivocados. Por cierto, yo no he visto que la Cancillería, en temas tan sensibles, por ejemplo, la reclamación venezolana sobre el Esequibo se pronuncie. Yo no he visto que frente al descuido y al desastre en que se halla la frontera occidental de Venezuela, la Cancillería haya dicho ni pío. La Cancillería no ha dicho nada frente a esta intervención continuada, permanente, no es silenciosa, por cierto, vergonzosa, irritante y antipatriótica de los cubanos, controlándolo todo en nuestro país, desde los puertos y aeropuertos hasta los servicios de identificación y extranjería. Esta paradigmática y activísima Cancillería, lo ha dicho Lipío, es más, prácticamente opera como una especie de sucursal, de traspaso de la política cubana y Venezuela. Ahora, que no se equivoquen con nosotros, puede ir donde les dé la gana. Y esta cancillera, por sus violaciones sistemáticas de la Constitución, por su incursión permanente en gran cantidad de delitos que afectan gravemente la integridad de Venezuela como país, va a responder penalmente. Y ella va a ver que el hecho de ser mujer no la va a eximir de responsabilidad penal, de ser enjuiciada cuando aquí se recupere la administración de justicia y de pagar larga por cárcel los delitos que ha cometido contra nuestro país. Diputado, ¿cuál es el objetivo final de este tipo de acciones? El presidente Nicolás Maduro también ha hecho declaraciones en su contra y ha dicho incluso que va a pedir que se haya la inmunidad parlamentaria de los diputados de oposición. Que haga lo que le dé la gana. Aquí no hay Estado de Derecho. Ahora sí, el presidente Maduro, que es un insolente, un soez, y además es un absoluto desprovisto de facultades para ejercer la presidencia, que le huye al referéndum revocatorio porque sabe que cuando se mide en el referéndum revocatorio va a salir absolutamente, abrumadoramente derrotado, porque hasta las propias bases chavistas no hayan que hacer con él, se ha convertido en un fardo, en algo estorboso, que hasta las propias bases chavistas lo rechazan, lo repudian, que haga lo que les parezca. Si es que quien ha violado el orden constitucional, quien ha quebrantado la Constitución, quien se ha burlado del Estado de Derecho, por eso es que no consigue un centavo afuera, por eso es que puerta que toca se la tiran en la cara. Por eso es que nadie quiere hablar. Bueno, es que estos señores y estas señoras nos han convertido en el hazmerreír universal. Si por esos desafueros solamente pagaran ellos las consecuencias, no habría problema. Pero es que lamentablemente las consecuencias las está pagando Venezuela. Si Venezuela no consigue dinero fresco para salir de este atolladero, ¿quién es el pagano? El pueblo venezolano. Si no vienen medicinas, si no vienen alimentos, si los problemas se siguen agravando a consecuencia de un gobierno que es una tragedia, que es una pesadilla, ¿quién es el pagano? El pueblo venezolano. Lamentablemente esa es la situación y por eso es que lo queremos revocar. Le estamos, señor, tirando un salvavidas para que salga pacífica y democráticamente. Yo lo que creo es que el gobierno está haciendo lo posible por tensar la cuerda, a ver si le dan un golpe de Estado para tener una justificación histórica, definitivamente a disfrutar de lo mucho que se robaron. ¿Quieren encarcelarlo? ¿Quieren encarcelarlo? Bueno, mira, yo he tenido la cuenta de los juicios, a mí no me importa esto. Tengo juicios militares, tengo investigaciones militares, tengo amenazas de juicio por parte del Tribunal Supremo, amenazas de juicio para convertirlas en juntas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora están preparando sentencias para decir que en caso de traición a la patria o en caso de flagrancia no aplica la inmunidad parlamentaria, en consecuencia
ni siquiera nos tienen que llenar la cámara, sino que nos agarrarían presos inmediatamente. Bueno, no me extraña, porque estos son unos bandidos, estos son unos forajidos. Este es un Estado rufián, este es un Estado forajido. Este es un Estado que no respeta el derecho, ni la Constitución, ni la constitucionalidad. A mí me extraña que un buen día vengan aquí los más regados y lo saquen aerrogado, encadenado para donde a ellos les dé la gana. Porque no estamos en un Estado de Derecho. Precisamente por estar en un Estado de Derecho es que Venezuela se encuentra internacionalmente aislada. Ni siquiera rematando 100 concesiones mineras y concesiones petroleras consiguen un centavo de dinero fresco. El presidente ha hablado de su consideración sobre la decisión del presidente de consultar al Tribunal Supremo sobre el presupuesto, de no pasarlo aquí en la Asamblea. Sí, también, mira, yo creo que si tú te pones a revisar la historia de Venezuela desde que existe el Parlamento, yo creo que ni siquiera Juan Vicente Gómez se atrevió él mismo a aprobar el presupuesto. Juan Vicente Gómez mandaba el presupuesto a su Congreso, pero nadie se atrevió, salvo este mentecato que tenemos en la presidencia. Mentecato viene de mente cactus, del latín, escaso de mente, poquito de mente, mentecato. Bueno, ni siquiera a Juan Vicente Gómez se le ocurrió mandar el presupuesto a su propia oficina para aprobarlo, porque la solicitud que le mandó al tribunal, según se infiere de la información de la que disponemos, es para él mismo aprobar el presupuesto en razón de la ley de emergencia, del decreto de emergencia. O sea, ni siquiera es el tribunal. Él manda una carta para que el tribunal lo autorice y le diga que en razón del decreto de emergencia económica, él mismo aprueba su presupuesto. Bueno, pero no nos puede extrañar porque en razón de ese decreto de emergencia económica, convalidado por esa cloaca que es el Tribunal Supremo de Justicia, a ver si me acusan por vilipendio los propios miembros de eso. Bueno, le autorizaron a desaplicar por un decreto que es una norma de rango sublegal, nada más y nada menos que la Constitución. Nada más y nada menos que puede suspender garantías constitucionales ad infinito por un decreto de emergencia que es una norma de rango sublegal. Y todos sabemos que aún en caso de suspensión de garantía por cualquier vía hay ciertos derechos que no se puede suspender. Ninguno de los derechos humanos se puede suspender. Ellos se han cargado, se han llevado por encima todas estas disposiciones porque este es un gobierno forajido. Este es un gobierno que no respeta el Estado de Derecho, que ha quebrantado gravemente el orden democrático y por eso es un Estado forajido, un Estado rufián. Justamente el Mercosur acaba de anunciar que va a evaluar todas las sentencias emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia en contra del Parlamento. ¿Cómo reciben ustedes? ¿Qué? El Mercosur acaba de anunciar que va a evaluar claro, pero sí es que mira, lo que pasa es que el gobierno se ha entrampado a sí mismo. Ellos creyeron que con todos estos ardides, que con todas estas marramucias de los magistrados express que nombraron el 23 de diciembre, que suspendiendo por medida cautelar a los diputados de Amazonas el 30 de diciembre, que con todas estas cosas ellos se quitaban de encima el cepo de la Asamblea Nacional, porque este es un gobierno, curiosamente, se dice democrático cuando gana las elecciones, pero cuando las pierde no las respeta. Por supuesto que lo que han hecho es precisamente lo que les ha creado el peor ambiente internacional. Fíjense que a cada solicitud, a cada planteamiento que hace el gobierno, lo primero que le reclaman es el respeto a los derechos humanos, el respeto a la separación de poderes, el respeto a la decisión, a las decisiones de la Asamblea Nacional, es decir, el respeto a la voluntad popular, y que los tribunales de justicia no se metan a actuar como instrumento del gobierno para hacer nugatoria la eficiencia de la Asamblea Nacional. Eso se lo dicen con no pasar, por ejemplo, los contratos de interés nacional por la Asamblea. Se ha complicado la vida porque no les dan un centavo, porque además los gobiernos, los eventuales prestatarios o los que eventualmente suscriban contratos, sean concesiones mineras, lo que sea, ven que el próximo gobierno no se los va a reconocer. Y no se los va a reconocer porque son violatorios de la Constitución. Y nosotros nos encargamos, cada vez que el gobierno incurre en una de estas fechorías, es decir, la elusión del artículo de la Constitución que los obliga a consultar con la Asamblea Nacional o contratos internacionales, nosotros inmediatamente le mandamos cartas a todas las embajadas para que estén sobre aviso y después nos digan yo no sabía. Acaban de recurrir, por ejemplo, a casa de los chinos. ¿Qué hicieron los chinos? Nada. Los chinos. Porque pues los chinos saben lo que está pasando y los chinos saben que este es un gobierno terminal y que se tendrán que entender después con otro régimen que les va a poner por delante las exigencias constitucionales.
Diputado, El presidente sí podría, con el Algo decreto de emergencia de económica, el presidente entonces sí podría aprobar el mismo el No presupuesto. podría, pero él dice que sí. Porque Claro que no podría. No podría. Es más, el decreto lo han prorrogado. ¿Cuántas veces ya? 4. 4 veces. Y la Constitución señala un límite máximo de 120 días. Máximo. Bueno, ¿y cuánto lleva ya el decreto? Y él pretende seguir gobernando por los siglos de los siglos mientras esté ahí, por supuesto. Alrededor de- Presidente, el día de ayer el presidente Maduro y la canciller hacían una postura sobre lo que ocurrió en Colombia, diciendo que ellos consideran inexplicable que en Colombia, por ejemplo, haya perdido la opción del sí, y también acusaba, por ejemplo, a la oposición de que ustedes hicieron campaña por el no, que están metidos en todo esto. Quisiera conocer su postura. Mira, es que, perdóname la expresión, es que el presidente es un imbécil, de verdad que es imbécil. Es que no hay otro, es que es imbécil. Mira, imagínate tú, si la oposición venezolana es capaz desde aquí de hacer una campaña para influir en la opinión pública colombiana, entonces, presidente, váyase de una vez, porque esta es una oposición superpoderosa. Si nosotros podemos ejercer esa influencia ultra activa, imagínense. Todo lo contrario, en Venezuela, como en Colombia, estamos haciendo votos por la paz, pero ¿qué fue lo que ocurrió en Colombia? En primer lugar, que metieron como sede para que se discutieran para que se hicieran las negociaciones de paz, nada más y nada menos que Cuba. Bueno, pero es que Cuba, el régimen cubano apesta. El gobierno, el régimen cubano es un repelente para cualquier buen propósito de cualquier gobierno democrático. Entonces, la presencia del gobierno cubano contaminó, maleó en la opinión pública colombiana el acuerdo de paz. Segundo, los colombianos no fue que votaron por la guerra, ni que votaron por la resurrección del conflicto, no, todo lo contrario. Los colombianos quieren la paz, pero no quieren ese acuerdo. Y no quieren esas concesiones, excesivas concesiones, que el presidente Santos le dio a la guerrilla narcoterrorista colombiana, y eso fue lo que rechazó el pueblo colombiano. Fíjense ustedes que inmediatamente después de que ganan, para sorpresa universal, el no, inmediatamente el presidente Santos reconoce el resultado y dice que hay que retomar las conversaciones haciendo los ajustes que sean necesarios. Demócrata. La propia guerrilla, el propio Timochenko dice, hay que aprovechar lo positivo de las cooperaciones ahora y hay que rectificar. Y comienzan las conversaciones. El Uribe, el propio Uribe, también proscribe las conversaciones de paz, ajustando acuerdos. Lo que rechazaron los colombianos fue el acuerdo, no la paz. Ahora, que tenemos aquí incapaz de comprender nada, le da esa interpretación. Ojo, pero en todo caso, cada vez que así que al desgaire, casi incidentalmente, a la limón, como se dice, en esas entrevistas que le hicieron a voceros de la prensa internacional, e incluso a importantes personajes de la política colombiana, cada vez que mencionaban a Venezuela, no, Venezuela no pide esas cosas, ese gesto despectivo siempre a Venezuela, que es lo que nos duele a todos nosotros, porque si se tratara de un gesto despectivo contra un gobierno que no merece el aprecio de nadie, pero es que en definitiva los paganos somos todos los venezolanos. Nosotros estamos corriendo con el karma del gobierno desvergonzado, desprestigiado, que ha puesto el nombre de la República por el suelo, no solamente aquí, sino en toda parte del mundo. Y eso duele. Diputado, hubo mucho temor entre los colombianos a que ese acuerdo abriera la posibilidad de que Colombia precisamente se pareciera un poco al sistema político venezolano, y eso habría motivado mucho a votar por el no. Claro. ¿Usted cree que esos acuerdos hubiesen abierto la posibilidad de que la FARC llegara al poder? Posible. Mira, el infectocontagio del régimen venezolano trasciende de la frontera. Lamentablemente es así. Incluso ustedes recuerdan las expresiones de Maduro cuando tomó las medidas de estado de excepción en la frontera, una acusación universal contra todos los colombianos que vivían allí, los cargó de los peores adjetivos. ¿Qué pasó después del año de esa metida de pata? Que todos los problemas que dijeron que iban a resolver se agravaron y se vieron obligados, oh sorpresa, a abrir la frontera, y para vergüenza universal, los venezolanos en tropel, yendo a Colombia a comprar los productos que aquí no hay. Pero no solo eso, bien tratados por el ejército y la policía colombiana. Aquella foto fue dramática, no solamente aquella foto del puente
repleto que le dio la vuelta al mundo, sino, venezolanos abrazando, agradecidos a militares colombianos y a policías colombianos. Y el gobierno no se da cuenta. ¿Cuándo esperan que haya el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, que exhortó al presidente Maduro a escuchar a su pueblo? Quería preguntarle cómo recibe usted este exhorto que hace el secretario general y también concatenándolo con la solicitud que ya hizo la Mesa de la Unidad al Vaticano para que se sume a un eventual diálogo interno, una conversación. Nosotros hemos dicho siempre que el diálogo es bienvenido. Y cualquiera que quiera intermediar o actuar como facilitador, que se sume la mayor cantidad, excelente, porque los facilitadores no dicen ni cuándo es la reunión, ni cuál es el temario, ni quién tiene la razón, etcétera, etcétera. Les voy a poner solamente un caso, y con esto lo que pretendemos es morigerar un poco, calmar un poco algunas tensiones, reticencias y prejuicios, o a lo mejor ni tan prejuicios, sino impresiones que se forman en la oposición venezolana por el recelo que siempre genera este tipo de eventos. Cuando nosotros concurrimos a Miraflores, a aquella célebre reunión que no sé si llamarla diálogo o debate o lo que fuera, en abril de 2014, los mediadores, los facilitadores de ese evento fueron el canciller Patiño, ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador, que nadie puede dudar de cuál era su afección, Cuadrado con el gobierno venezolano. El canciller Figueiredo de Brasil, que era canciller del gobierno de Dilma. María Ángela Holguín, canciller del gobierno del presidente Santos, y el nuncio. Esos fueron los 4 facilitadores. Y ninguno de ellos intervino para decir quién tenía la razón, quiénes hablaban, cuánto tiempo, cuál era el temario, etcétera, etcétera. Y ahora que se están haciendo intentos por tratar de construir un diálogo que en este momento es inexistente y está en punto muerto, en el que no se ha avanzado ni siquiera un ápice ni un milímetro, pues quienes vengan como facilitadores actuarán de la misma manera, porque nadie nos va a decir a nosotros ni con quién vamos a hablar, ni cuándo vamos a hablar, ni qué es lo que vamos a plantear. ¿Cuándo podría haber una respuesta del Vaticano, diputado? Sí, te cuento, bueno, se la mandó, el gobierno mandó su carta, nosotros también mandamos la nuestra. Mira, pero nosotros también lo que tenemos es que despejar esa especie de reserva o de preocupación que existe en amplios sectores de la opinión venezolana, y es un temor muy respetable, de que cada vez que el gobierno pide diálogo es cuando tiene el agua al cuello, como una forma de enfriar la situación de dificultad en la que se halla. Y nosotros no nos vamos a prestar a eso. Nosotros no vamos a derramarle agua fría ni al referéndum revocatorio ni a ninguna circunstancia impeditiva de que podamos ejercer nuestros derechos constitucionales. Así es que si el gobierno está creyendo que nos vamos a intentar a dialogar para escuchar el referéndum revocatorio, está muy equivocado. Está muy equivocado. ¿Cuándo llega el Vaticano? No sé. El Vaticano tiene su tiempo, su momento. La invitación se formuló. Alrededor de 80 rotaciones en menos en 3 años de gobierno del presidente Nicolás Maduro en los cargos ministeriales. ¿Cómo se asume esto? Bueno, la verdad es que ustedes saben, pues siempre recicla lo mismo en rock. Quita un inútil de aquí o una inútil o un inútil de aquí, porque el adjetivo es neutro. Pero una inútil o un inútil lo quita de aquí para allá y lo pone allá, lo trae para acá, lo recicla, lo pone en la reserva un rato, después lo vuelve a traer. Es lo mismo, es una política. Una política es lo mismo, no va a mejorar nada. Este es un gobierno terminal, incorregible, moribundo. Tenemos que salir de esto. Mira, y que se entienda que no es animadversión ni contra las personas, ni contra ellos en particular. Es que si tuvieran un poquito de conciencia, de noción de patria, si de verdad quisieran este país, en vez de estar pensando en salvar los reales que se han robado, y en vez de estar pensando en sustraerse a la administración de justicia porque tendrán que pagar por los delitos que han cometido, ojalá pensaran primero en Venezuela y después en ellos, ya se habrían ido de hace rato. Ahora que usted mencionó, recordó en un momento que se solicitó la activación de la Carta Democrática y en efecto pues así ocurrió en esa sesión de la OEA. ¿Qué
ustedes saben que los mecanismos diplomáticos no son rápidos, son a veces tardíos, sinuosos, muy atemperados. Yo dije en alguna oportunidad, y me cayeron encima mis amigos diplomáticos, que la diplomacia suele ser la distancia más larga entre dos puntos. Y es así. Pero la Carta Democrática tiene su mecanismo para los buenos oficiantes, para las gestiones de aproximación, de observación, etcétera. Lo que pasa es que el gobierno, también con relación a Almagro, tiene sus prejuicios porque Almagro le dijo la verdad y porque Almagro en su informe, que para mí se quedó corto, retrata de cuerpo entero la patética situación venezolana que no se puede negar. Ahora, por ese hecho, el gobierno la tomó contra Almagro. Y no obstante, incluso que en la Organización de Estados Americanos le dieron un espaldarazo a la Comisión de Mediadores integrada por Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández y Martín Torrijos. Tuvieron el visto bueno, el respaldo, etcétera, de la OEA. Ojalá pudiéramos contar entre los mediadores o los facilitadores a Luis Almagro, que ha sido un excelente aliado del pueblo venezolano. Pero si tiene conocimiento de que se estén realizando algunas reuniones o que el tema de Venezuela todavía se esté discutiendo como punto importante después de haberse aprobado esta aplicación de la No puedo dar detalles precisos, lo que sí les puedo anunciar de una vez es que estoy en conversaciones con el diputado Luis Florido, presidente de la Comisión de Política Exterior, porque dado que desde que fuimos a la OEA acá se han agravado enormemente la situación venezolana, que hagamos otra visita. No hemos fijado fechas porque tenemos que contar también con la disposición del secretario general, que vayamos nuevamente a la Organización de Estados Americanos a poner al día las denuncias que hicimos hace más o menos 3 meses y para solicitar más urgencia o más celeridad en la aplicación de los mecanismos que contempla la Carta Democrática Interamericana suscrita por Venezuela. Presidente, estamos en vivo para Televen justamente para que nos comente cuál fue su pronunciamiento respecto a esta denuncia que realizó el día de ayer la canciller venezolana. Estamos en vivo en este momento para la emisora meridiana. Por favor, presidente, que estamos en vivo ahora y que seamos su posición frente a lo que fue la acusación que ayer hizo la canciller contra usted de la Fiscalía. Bueno, ayer la canciller formuló varias denuncias de la Fiscalía, todas ellas temerarias, porque señaló como infracciones presuntamente en las que yo me hallo discurso, las contempladas en los artículos 129 y 132 del Código Penal, en ninguna de las cuales me hallo incurso, porque se refiere a confabulación con potencias extranjeras para la invasión de la patria, etcétera, etcétera. Basta con leer los 2 artículos para darse cuenta que a ella se lo leyeron, alguien se lo leyó o ella no los entendió, pero estos artículos no tienen nada que ver con la actuación mía como diputado y como presidente de la Asamblea Nacional y como ciudadano. Y por otra parte, aduce el hecho del vilipendio y citan un par de artículos que son el 149 y el 225, que no se refieren a funcionarios vilipendiados, sino a organismos, a cuerpos, entre los cuales, por cierto, aparece la Asamblea, que esa sí ha sido bien vilipendiada y ofendida por el presidente de la República. Además, la ministra, acompañada de la señora, de la reciclada ministra Escau, nos acusaron de misoginia, es decir, por el hecho de que critiquemos a una mujer, ellos consideran que es un acto de misoginia. Claro, estas 2 señoras ignoran, como casi todo lo que dicen o hacen, que el hecho del sexo de un funcionario no es ni atenuante ni eximente de responsabilidad penal, que quien delinque, sea hombre o mujer, civil o funcionario público, tiene que ser enjuiciado y castigado. Y citaba yo a poco el ejemplo de la cárcel de Minov, donde están recluidas una gran cantidad de personas del sexo femenino que han sido enjuiciadas y sentenciadas por la Comisión de Delitos. Repito, nadie se puede escudar detrás del sexo, y mucho menos si es funcionario público, para estar exento de la crítica o para no ser denunciado por los delitos que hubiese cometido en el ejercicio del cargo. Ahora, misógino es este gobierno
que ha puesto a una enorme cantidad de mujeres venezolanas, a casi todas, a hacer cola, a que no consigan alimentos ni para ellas ni para sus hijos, a que no tengan medicina para curar su enfermedad. Eso sí es misoginia. Y además misoginia masiva. El presidente de la Asamblea Nacional por la canciller venezolana. La pregunta. Rodríguez el día de ayer, finalmente, respecto a la relación del presidente de Venezuela, aseguraba que con el decreto de emergencia económica el presidente de Venezuela no podrá. Entonces,